ciudadano presidente de la Academia de Mérida, doctor Eleazar Ontiveros y demás miembros de la Junta Directiva, distinguidos académicos, doctor Luis Bernardo Fallega Gabaldón, señoras y señores. Me han encargado de presentar al conferencista de hoy, el doctor Luis Fallega Gabaldón, joven profesional de muy destacada trayectoria en el campo de la ingeniería. Egresado de la Universidad de los Andes como ingeniero civil, tiene estudios de posgrado en la Universidad de Michigan, donde obtuvo los grados de maestría y doctorado. Ha impartido docencia en Mérida y actualmente vive en los Estados Unidos y es profesor en la Universidad de Notre Dame, después de disfrutar durante el año 2018 de la beca Edward M. Curtis en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Purdue. Tiene numerosas publicaciones científicas y obras realizadas. Con este bagaje ha elaborado el trabajo Reforzamiento sismorresistente de hospitales en Venezuela, en el cual establece una serie de recomendaciones para mejorar la seguridad de las instalaciones existentes, partiendo de un análisis estadístico de datos y un tratamiento matemático que las respalda. Quizás sea una respuesta al artículo Construcciones de seguridad contra terremotos, firmado por el doctor Tulio Febres Cordero y publicado en Mérida en 1929. Cuenta don Tulio en su escrito que por el año 1890 unos sismólogos italianos habían observado que en los países montañosos la onda sísmica viajaba paralelamente a la serranía, por lo que recomendaban que la diagonal de las edificaciones se orientaran según esa dirección. De esta manera, los muros frontal y lateral, perpendiculares entre sí, aportarían su enorme resistencia para soportar las edificaciones contra el envión sísmico. Si se aplicara estas recomendaciones de los sismólogos italianos, nos encontraríamos ante la disyuntiva de cambiar el urbanismo de la ciudad de Mérida, donde las calles corren paralelas y perpendiculares a la Sierra Nevada, por otro trazado donde la cuadrícula definida quedara oblicua con respecto al borde de la meseta, para asegurar su supervivencia a través de los siglos y la tranquilidad de sus moradores, lo que demuestra que no siempre son aplicables en las soluciones óptimas. Supongo que a pesar de la promesa de que más nunca temerían a los sismos, los merideños rechazarían una solución como la esbozada y reclamarían otra alternativa. De manera similar, hoy el doctor Luis Fallega Gabaldón nos presenta una serie de propuestas para darle seguridad a estructuras existentes. Muchas de ellas serán de fácil ejecución, pero otras pudiesen llegar hasta la imposibilidad de realizarlas. Esta observación no representa inutilidad de la propuesta, sino que para edificaciones especiales su aplicación pueda representar una dificultad de tal magnitud que amerite buscar otros derroteros. Así como intuitivamente le atribuimos estabilidad y fortaleza a los muros en su plano, igualmente percibimos inestabilidad y debilidad en una vara vertical que soporte una pesada piedra amarrada en su punta superior, porque nuestra experiencia nos asegura que si la vara pierde su verticalidad, el peso de la piedra generaría el derrumbe de la misma. De igual manera, un edificio de varios pisos sostenido solo por columnas libres de cerramientos, como podría ser el caso de una planta inferior usada como estacionamiento, porque se requieren que los espacios entre columnas permitan circular los vehículos,
Podríamos imaginarlo como un conjunto de varas verticales que sostienen el gran peso de los pisos superiores. Si una acción sísmica empuja el edificio a deformarse transversalmente y en consecuencia los ejes de las columnas pierden la verticalidad, el gran peso que sostienen cooperaría con el sismo para acelerar su camino, su caída. En este piso libre, sin muros, lo conocemos como piso blando, es muy propenso a fallar ante un sismo. El doctor Luis Farllega Baldón en su trabajo utiliza la rigidez y la resistencia de los muros difíciles de destruir y de deformar, conectados por la placa que sostienen junto con las columnas para frenar la deriva de estas. Si las columnas no se desplazan o lo hacen muy poco, conservarían su verticalidad y el efecto del peso de los pisos superiores fluiría axialmente hacia su soporte y no contribuye al desplome anunciado. Partiendo de estas premisas y respaldándolas con datos de investigadores en varios puntos del mundo, hace un tratamiento matemático del tema para brindarnos un método práctico y sencillo para evaluar las instalaciones hospitalarias y proponer su refuerzo. Aunque el título del trabajo, Reforzamiento sismoresistente de hospitales en Venezuela, se refiere solo a los hospitales, su metodología y contenido se puede aplicar a otros tipos de edificaciones, por ejemplo, a las instalaciones escolares donde permanecen cientos de niños que pueden ser sorprendidos por una catástrofe sísmica. En este punto, quiero hacer mención del terremoto de Cariaco, ocurrido en el año 1997, mencionando algunos datos extraídos del trabajo, reducción del riesgo sísmico en las escuelas de Venezuela, elaborado por los profesores de la Universidad Central de Venezuela, doctores Oscar A. López, Julio J. Hernández, Yanina del Rey, José Puig. Durante ese terremoto se derrumbó la escuela Valentín Valiente, construida en 1958. Murieron 4 niños y 2 profesores. Los ingenieros que evaluaron el diseño concluyeron que cumplían con las normas de construcción vigentes para esa época. En 1967 ocurrió el terremoto de Caracas y ante la evaluación de las estructuras derrumbadas surgió la nueva norma de 1968, la misma que se aplicó para la construcción del Liceo Raimundo Martínez Centeno, construido en Cariaco en el año de 1985. 12 años después, en el mismo terremoto de Cariaco, el edificio colapsó y 18 alumnos murieron. La revisión indicó que la construcción era de buena calidad y cumplía con las normas de seguridad. El colapso se debió a la existencia de vacíos laterales en la parte superior de las paredes de las aulas, dejados ahí para alojar las ventanas. Las columnas embebidas en esa pared entre ventanas quedaban libres del confinamiento en su parte superior. Bajo el empujón del sismo, esa longitud corta, no confinada, al desplazarse, fallaron. Por eso el doctor Luis Farllega Baldón recomienda evitar las denominadas columnas cortas. Si consideramos que algunas de estas edificaciones fueron construidas según una tipología única y por ende se repitieron por centenares en nuestra geografía, podemos valorar la importancia de este trabajo que nos enseña cómo analizar esas estructuras y cómo reforzarlas para aumentar su seguridad. La permanencia de un hospital durante cualquier emergencia es una necesidad sentida y los esfuerzos que se realicen para asegurarla
son encomiables. Por eso, doctor Luis Fariel Gabaldón, permítame felicitarlo por el trabajo que presenta de evidente beneficio para el país y agradecerle en nombre de la Academia por la oportunidad de divulgarlo. Buenas tardes, amigos de la Academia de Mérida. Hoy vamos a hablar del reforzamiento sismorresistente de hospitales aplicado al caso venezolano. Empezaremos con esta aproximación al reforzamiento sismorresistente de hospitales en el entorno venezolano. Es conveniente definir riesgo, amenaza y vulnerabilidad en nuestro contexto. El riesgo, que es lo que a nosotros nos interesa cuantificar, viene definido por el producto de la amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza, en nuestro caso, va a depender de la ubicación de nuestro hospital o de nuestra estructura, y la vulnerabilidad, si se quiere, es más dependiente de la calidad de la construcción del hospital. El mapa que estoy mostrando es el mapa de amenaza sísmica que usamos en el diseño de estructuras aquí en Venezuela. Y vemos varios contornos. Los contornos rojos o anaranjados son los de amenaza, mayor amenaza, y estos contornos coinciden con el sistema de fallas de Boconó, el sistema de fallas de La Victoria y las fallas del Pilar, hacia el oriente del país. Y sobre estas fallas es que más eventos sísmicos se han registrado y coincide además con el emplazamiento de los principales centros poblados. Los ingenieros estructurales y en geotecnia también se usa generalmente la aceleración del terreno como un parámetro para definir la amenaza. Y digamos en Mérida, donde nosotros vivimos, se esperan aceleraciones por el orden de 0,30 G, o sea, 0,30 veces la aceleración de la gravedad en sentido horizontal. Eso es lo que usamos nosotros para diseñar. Y la evidencia refleja lo que acabamos de ver. Sismos muy fuertes, como por ejemplo el de Cariaco del año 97, que ustedes recordarán, el sismo de Caracas del año 67, relativamente reciente, y otros sismos que han ocurrido, por ejemplo, el sismo de Mérida de 1812, que lo conocemos bien en nuestra ciudad. Y si nosotros hacemos la traza por las tres fallas, pues vemos eventos sísmicos que se registran desde el año 1600. Esta gráfica muestra la ubicación de principales centros asistenciales, hospitales tipo 4 y tipo 3. Los tipo 3 son los que tienen más de 150 camas y los tipo 4 superior a 300 camas. El número que incluimos corresponde a más o menos la población aferente o la población aledaña a cada uno de estos hospitales. Y bueno, no es sorpresa que estos hospitales se ubican sobre la franja, ¿verdad?, de amenaza sísmica elevada por estar o por coincidir con el sistema de fallas que atraviesa el país. Vamos a hablar un poco de vulnerabilidad. Y en vulnerabilidad quisiera, sin entrar en profundidades, tocar un tema importante que es el detallado. Cuando usted ve una viga o ve una columna, el sistema nervioso de esa estructura lo hace el refuerzo que tiene por dentro. Y en particular, el refuerzo transversal o lo que se le conoce como estribos, es el principal componente para lograr una estructura, si vemos dúctil. Dúctil significa que pueda deformarse bastante antes del colapso. Hoy en día usamos un detallado estructural que, si se quiere, se estableció como práctica alrededor de finales, mediados de los 80.
Entre los años 70 y los otros años 80, los requerimientos de este refuerzo transversal o del sistema nervioso de la estructura eran menores. Y el sismo de Caracas tuvo un impacto muy importante a nivel mundial en el diseño sismo resistente. Y antes de los años 60, la mayoría de las estructuras se diseñaba con muy poco refuerzo transversal. Y en Venezuela, antes del sismo de Caracas, la gran mayoría de estructuras tenía un refuerzo como el que mostramos. Y esto tiene una desventaja importante, que es que la estructura tiene poca capacidad de deformación. Pero bueno, era el estado del conocimiento en la época y hemos ido mejorando en los últimos 50, 60 años. Ahora bien, volvemos a la gráfica con los hospitales, o con varios de los hospitales tipo 3 y tipo 4, los principales, y yo estoy señalando el año de construcción de cada uno. Posiblemente ustedes notarán que el promedio de estos hospitales se ubica por debajo de los años 80. Incluso yo diría que si le hacemos las cuentas, están construidos muchísimos entre el año 60 y el año 70. Si vemos nuestra gráfica nuevamente, nos ubica acá o acá, ¿verdad? Nos ubica en un detallado, en un sistema nervioso que no es el apto, no es el que quisiéramos o no es el que los estándares modernos recomiendan con base a la experiencia y lo que la profesión ha aprendido. Vamos a hablar también de un par de vulnerabilidades frecuentes que observamos en las estructuras, ya no tanto de nuestro sistema nervioso, que no vemos, sino más externo. Uno es lo que se llama la planta baja libre. Se da cuando tenemos una estructura arriba muy rígida con las paredes y abajo, digamos, flexible, la planta de estacionamiento. Y el inconveniente es que en un sismo, cuando el suelo se mueve, la mayor parte de la deformación, recordemos que las estructuras se deforman, se nos concentra en este primer nivel. Y al concentrarse en ese primer nivel, pues los daños son importantes y hace que la estructura sea vulnerable. La otra vulnerabilidad frecuente es lo que se conoce como columna corta. Y estas dos fotos lo ilustran. Muchas veces se colocan antepechos, ¿verdad? Para ventilación o para ventana o para un balcón, que restringe la altura libre de la columna, digamos, a la mitad. Y cuando el edificio intenta moverse, la pequeña parte que queda libre desarrolla lo que nosotros llamamos unos cortes muy elevados. Y si el refuerzo transversal además es pobre, se produce este tipo de falla, ¿verdad? Que es muy peligrosa porque este tipo de falla le quita la capacidad a la columna de resistir cargas axiales. Vamos a ver un video. Fíjense, aquí tenemos la columna corta, o tratando de simular la columna corta restringida arriba y abajo, en un aparato que simula un terremoto, con un peso grande arriba. Al no tener sistema nervioso o este refuerzo transversal que cruce la grieta, los cortes son muy grandes y perdemos la capacidad de resistir carga axial. Veamos un poco cómo estamos con respecto a la vulnerabilidad, ¿verdad? Que es el producto de la amenaza, cómo estamos con respecto al riesgo, que es el producto de la amenaza por la vulnerabilidad. Y se hizo en Caracas un estudio de riesgo para infraestructura hospitalaria con el profesor Oscar López de la Universidad Central como responsable, y en ese estudio se analizaron muchísimas edificaciones. La conclusión es que 2/3 de la infraestructura hospitalaria estudiada en Caracas poseen una vulnerabilidad o un índice de vulnerabilidad elevado o muy elevado. Antes de continuar, vamos a hacer unos comentarios sobre esta primera parte de la presentación. Concluimos, amigos, que la amenaza sísmica en nuestras principales ciudades es elevada porque se emplazan sobre el sistema de fallas, Boconó, San Sebastián y El Pilar, y por ende lo es en los hospitales y centros asistenciales que atienden a estas ciudades. Por otro lado, se presume que la vulnerabilidad sísmica
en los hospitales construidos previo a los años 70, es decir, antes del sismo del 67, se presume que es grande, en particular si además comparten columna corta o planta baja libre. Además que recordemos el sistema nervioso o el refuerzo en estos hospitales no cumple con los estándares modernos, cumple con los estándares de la época, y que hoy en día pues la evidencia de campo y la ciencia ha demostrado que es insuficiente. Continuaremos, amigos, conversando sobre las bases teóricas para un programa de reforzamiento. Y yo quiero comenzar con esta diapositiva, una foto en Turquía, donde ustedes pueden ver, luego de un sismo, gran cantidad de edificios. Y un poco para reflexionar, estos edificios son muy similares uno al otro, construidos por la misma empresa. Y por alguna razón, algunos tienen colapso total, los otros permanecieron en pie. Y esto es un poco para entender el estado del arte y del conocimiento. Y vamos a reflexionar un poco sobre lo que es la ingeniería estructural por el ingeniero Dykes en 1976. Él dice que la ingeniería estructural es el arte de modelar materiales que no entendemos completamente en formas que no podemos analizar con precisión para resistir fuerzas que no podemos evaluar correctamente, de forma tal que el público no tenga razones para sospechar del grado de nuestra ignorancia. Y quizás está siendo un poco sarcástico en su definición, pero no está muy lejos de la realidad. Es decir, las incertidumbres con las que nosotros tenemos que lidiar como ingenieros son muy grandes, y entre las principales incertidumbres, por ejemplo, es el desconocimiento de ese sistema nervioso de gran parte de los hospitales que no se tiene. Muchos de esos planos se han perdido, no se consiguen. El lugar donde se emplazan esas estructuras, por muchos estudios y sondeos que se hagan geotécnicos, están sujetos a gran incertidumbre, y no menos es la incertidumbre asociada con el movimiento sísmico, del cual se tienen algunas estimaciones, pero no dejan de ser estimaciones. Y un poco entrando en profundidades, los parámetros que dominan la respuesta frente a sismos, la respuesta dinámica de un edificio, distinguen tres. Uno es lo que nosotros llamamos el periodo, perdón, la deriva de la edificación. La deriva es básicamente, recuerden que el edificio se desplaza lateralmente, y es la relación, en un sismo, es la relación que hay entre ese desplazamiento y la altura del edificio. Y el otro que es muy importante es el periodo fundamental de vibración, que es el tiempo, ¿verdad?, que le lleva a un edificio a oscilar o a completar un ciclo de oscilación. Vamos a ver un ensayo que se hizo en Japón para sensibilizarnos un poco. Esto se llama un simulador de terremotos, esta mesa gigantesca. Fíjense cómo ella impone aceleraciones, el edificio se desplaza lateralmente, y ese desplazamiento entre la altura del edificio, esa relación es lo que es la deriva, y la fuerza horizontal que imparte la mesa, o que resiste la mesa, como lo quisiéramos ver, es la relación al cortante basal. El periodo es el tiempo en vibraciones libres, es decir, cuando no hay excitación que le demora al edificio completar un ciclo de vibración. Para continuar, vamos a centrarnos en el problema que es el daño que puede tener una estructura que la lleva al colapso. Y la evidencia es clara, la evidencia en el campo, la evidencia en el laboratorio, es que el daño es proporcional a la deriva, o en otras palabras, el daño es proporcional a cuánto se desplaza el edificio lateralmente. Es decir, el daño es proporcional a la relación que hay entre el desplazamiento relativo entre dos pisos y
la altura de ese piso o el desplazamiento de todo el edificio y la altura de todo el edificio. El concepto de periodo de vibración es lo que le lleva a la edificación, si la idealizáramos como un sistema con una masa concentrada, en completar una oscilación. Y la evidencia y los estudios son claros. Si nosotros queremos que el edificio esté sujeto a menor desplazamiento lateral, a menor deriva, a menor daños en consecuencia, el periodo debe ser bajo. O dicho de otra forma, si la estructura es flexible, es de esperarse que el desplazamiento lateral en un terremoto sea elevado, y lo que se llaman las demandas de ductilidad y de desplazamiento son elevadas, y ahí es generalmente cuando se entra en problemas, sobre todo en estructuras pobremente detalladas. Es decir, que nos interesa para proteger nuestra infraestructura es bajar la deriva o bajar el desplazamiento lateral. Para hacerlo hay que bajar el periodo, ¿verdad? El tiempo que le demora en completar una oscilación. Y para bajar el periodo, la forma eficaz de hacerlo es subir la rigidez, hacer la estructura más rígida. Y la forma sencilla de hacerla, o la que estamos proponiendo por múltiples razones, es incluir muros de corte. Muros de corte son pantallas, ¿verdad? No columnas, sino pantallas. Imaginemos una pared de mampostería que tenemos de bloque en nuestra casa, que en vez de ser de bloque la convertimos en una pared de concreto armado. Eso sería un muro. Y para hacerlo hay varias formas, como vamos a ver más adelante. Lo primero es cuantificar cuántos muros son necesarios, y tenemos ya las herramientas. Varios estudios encabezados por el profesor Sosen permiten definir la relación que hay entre el desplazamiento lateral y el índice de muros. El índice de muros está definido como el área de muros en una sección o en planta, ¿verdad? Dividido entre el área de piso o la huella del edificio, digamos. Y no voy a ir en los detalles, pero podemos llegar a una ecuación que nos garantice, o que no nos garantice, diría yo, mejor dicho, nos permita estimar qué deriva se espera o qué desplazamiento lateral se espera, dependiendo de cuántos muros tengamos. Y para los ingenieros estructurales, un buen número a recordar, normalizado con respecto a una aceleración de un G, aceleración espectral a un segundo de un G, y altura de piso de 3 metros, es que una relación de muros, es decir, que el área de los muros en una dirección relativo a la huella del edificio es el 1%, con muros cuya relación de aspecto es 4, es decir, la altura del muro entre el ancho del muro, produce un edificio con una deriva probable del 1%. Es decir, que es obvio, si los muros son esbeltos, sería esta línea fucsia que tenemos acá arriba. Las derivas son más grandes para la misma densidad de muros que si tenemos muros mucho menos esbeltos, mucho más generosos. Cae rápidamente a medida que baja la relación de aspecto del muro las derivas, y cae rápidamente la deriva a medida que aumenta la densidad de muros. Por lo menos hasta el 2%, ¿verdad? Después del 2% es poco el beneficio que se le saca a los muros. Pero recordemos que 1% de muros o de área en una dirección con una relación de aspecto de 4 produce una deriva probable o esperada más o menos del 1%. Resumiendo, amigos, nuestra meta es reducir las demandas de deriva, es decir, cuánto se desplaza lateralmente nuestro edificio durante un sismo, y la forma más sencilla de hacerlo es la incorporación de muros de corte. Continuaremos con un posible reforzamiento de hospitales y sus costos, con base en las bases teóricas que acabamos de conversar. Y es muy sencillo. Recuerden, queremos incluir muros y que estos muros estén adosados a la estructura para
bajar las demandas de deriva. Esto es en Turquía, las compartió un compañero que vive en Turquía, el reforzamiento de una escuela. Esto en escuelas se usa mucho. Sacrificamos alguna de las paredes, ¿verdad? Y esas paredes que sacrificamos, eventualmente le hacemos una fundación en la base, sembramos conectores de corte en el perímetro o en el contorno de donde estaba esa pared de bloque, y luego de ello encoframos y vaciamos concreto. Yo quiero distinguir tres cosas de este reforzamiento. Primero, es sencillo, no requiere de mano especializada. Segundo, requiere de materiales de producción nacional. Es decir, hay muchas formas con altas tecnologías para reforzar este tipo de estructuras, aislamiento sísmico, muchísimas. Sin embargo, son costosas y requieren importar insumos. Estos no serían insumos importados. Y número 3, la rapidez. Esto es algo que se puede hacer relativamente rápido y que no se necesita un contratista con una especialización muy grande. Un contratista con experiencia promedio puede ejecutar este tipo de trabajo con tecnología y con material de producción nacional. Otra alternativa, ¿verdad?, que puede complementar es encamisar las columnas. Como ustedes se darán cuenta, estos eran columnas, si se quiere, menos robustas y fueron encamisadas y ahora tienen una sección mucho más generosa. Un poco la visión a los costos de esto. En números gruesos, yo voy a decir que tenemos 25 hospitales de esos tipo 4, tipo 3, tipo 4. Son números todos debatibles, pero para ubicarnos en el orden de magnitud, voy a decir que cada hospital de esos tiene un área, no sé, 32.000 metros cuadrados, un poco más, un poco menos. Eso nos lleva a un área total de 800.000 metros cuadrados de infraestructura hospitalaria que quisiéramos reforzar en una primera etapa. Si yo asumo una relación de muros, digamos, promedio del 1%, tomando en cuenta en ambas direcciones y que algunos centros asistenciales tienen un nivel o 2 niveles y otros 3 niveles, bueno, llego a un número más o menos de 72.000 metros cúbicos de concreto que necesitaríamos eventualmente usar para este reforzamiento. Y a ese concreto le voy a poner un precio, insisto, debatible, pero circunscrito en mercados internacionales de $300. Esto incluye el material, ¿verdad?, el transporte, lo que sería el encofrado y el acero. Y a su vez voy a ponerle un factor aquí de complejidad, porque hay que demoler, hay que sembrar conectores de corte. Hay cierta complejidad y vamos a ponerle un factor de complejidad de 1.2 a esos $300 por metro cúbico. Con estos números, insisto, debatibles, pero nos dan un orden de magnitud, nos ubicamos en $26 millones. Si yo agarro esos $26 millones y los divido entre el número de metros cuadrados que estamos reforzando, llego un poco por encima de los $30 por metro cuadrado. E insisto, yo creo que hay centros asistenciales en los que se pueden resolver con menos de $30 por metro cuadrado. Pero digamos que este es el promedio. Vimos, amigos, cómo incorporar los muros es bastante sencillo. Lo ideal sería incorporarlos en la periferia de nuestra edificación para no interrumpir el funcionamiento del hospital. Y la estrategia es remover paredes de bloque y esas paredes de bloque reemplazarlas por muros de concreto armado. Tenemos tres ventajas importantes. La primera, todos los insumos son nacionales. La segunda, no se requiere mano de obra especializada. Y la tercera, es relativamente rápido. Esto es una opción muy buena para el entorno que tenemos en Venezuela. Hay opciones más sofisticadas, modernas, aislamiento sísmico, reforzamientos con fibras.
entre otras, pero requieren mano de obra especializada, insumos más costosos del extranjero. Entonces esta parece ser una opción bastante prometedora, la de incorporar muros. Y bueno, amigos, antes de despedirnos, quisiera hablar del HULA, del Hospital Universitario de los Andes. Yo conozco poco de la estructura, hice una pequeña búsqueda y bueno, voy a compartir los hallazgos, pero no, para nada son parte de este trabajo en específico. De las buenas noticias que veo es que el edificio, la torre, tiene muros, unos muros que lucen bastante robustos, ustedes los están viendo en las fotos, y bueno, que son alentadores si se quiere, ¿no? Es un sistema resistente a fuerzas sísmicas que ha probado ser eficaz. Y me parece que en la parte interna, los doctores los conocen mejores, los que están acá con nosotros, tenemos o son unas columnas muy grandes o son unos muros también, ¿verdad? En forma de anillo que brindan pues resistencia lateral que pudiese ser importante. Estos son resultados, si se quiere, alentadores. Sin embargo, la profesora Iria de Uzcategui hizo un trabajo y detectó varios puntos críticos. Uno de ellos es la capilla, que parece tener una importante masa e induce grandes solicitaciones sísmicas en la columna que la sostiene, que parece pues ser insuficiente. Y hay un detalle con los pasillos, el pasillo entre el sector C2 y la torre, que también tiene una sola columna, lo hace bastante vulnerable. Y llama la atención también las columnas cortas que la profesora Iria hace mención en el segundo nivel del pasillo que comunica con la torre con el sector A. Es decir, que si bien hay un sistema resistente a fuerzas laterales importante, también es cierto que hay vulnerabilidades que lucen importantes en la estructura, y siendo la amenaza alta, pues el riesgo no puede ser ignorado en el HULA. Hay que tenerlo presente. Es decir, que la capilla, el pasillo y las columnas cortas nos ponen a pensar sobre el HULA. Y bueno, vamos a cerrar con unas conclusiones. Concluimos, amigos, que la mayoría de nuestras ciudades se encuentran sobre zonas de amenaza sísmica elevada por estar sobre las fallas, ¿verdad? Boconó, San Sebastián, El Pilar, desde los Andes hasta Oriente, y por ende los hospitales que sirven estas ciudades también están bajo una amenaza sísmica importante. Por otro lado, son particularmente vulnerables los hospitales construidos previos al sismo de Caracas, porque fueron construidos con los estándares de la época que distan de lo que se ha aprendido desde entonces y qué es lo que requieren los estándares modernos. Y bueno, finalmente una forma sencilla, relativamente económica de reforzarlos es la incorporación de muros de concreto armado para disminuir las derivas, y se estima que los costos de este reforzamiento pueden llegar hasta $30 por metro cuadrado, y en edificaciones sencillas, estimaciones preliminares me dicen que con $10 por metro cuadrado se lograría resolver gran parte del problema para disminuir o atenuar el riesgo de colapso, que es lo que se estaría buscando en esta primera etapa.